Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Amén. Vemos con sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero porque no se acostumbra a los lugares. Sí. Pero el asunto es que el lugar lo determina el Señor. Ajá. A medida que la hermana Lorian hablaba, y estoy seguro que pues, muchos han estado dialogando sobre esto en sus hogares. Todos tenemos sentimientos encontrados, pero yo he pensado mucho desde muchacho. Yo recuerdo yo con mi mamá. Yo conté en una ocasión que nos llegamos a mudar unas 18 veces. 18 veces. Y luego yo me mudé para Mayagüez a estudiar. Y cuando estuve estudiando hospedado, no quiero decirle ni la cantidad de veces que nos mudamos. Y luego el Señor me regaló a unas hinchas. Y nos casamos. Y nos mudamos de Mayagüez para Aguadilla, de Aguadilla para Aguadilla y de Aguadilla para Isabela. Y ahí el Señor determinó que nos íbamos a quedar. Y llevamos viviendo ahí desde el 2001. Saqué cuenta, desde el 1 de junio del 2001, que para bien sea. Y el Señor nos ha permitido ser muy felices allí, nos ha permitido procrear una familia. Cuando llegamos allí ya teníamos 4 muchachos. Pero las dos que están aquí todavía con nosotros nacieron mientras vivíamos allí. Y nacieron en esta iglesia. Bueno, casi todos nuestros hijos nacieron ya nosotros estando en nuestra congregación. Lo que voy con esto es que el Señor es el que determina los lugares. Claro. Por las caras, yo sigo viendo las mismas caras. Amén. Y parte de lo que, por lo menos en mi persona, y perdonen que les hable sobre esto, ¿verdad? Pero ese es el tema del día de hoy, aparte de la gracia del Señor. Parte de lo que a mí me preocupa es que a veces nosotros personalizamos las situaciones. Pudiéramos nosotros pensar en las personas quienes compran este edificio. El oportunismo que pudiera aparentar haber. Y la realidad es que eso es algo de lo cual nosotros tenemos que despojarnos. Por el contrario, debemos pedirle al Señor que el Espíritu Santo suyo, que ha impregnado este espacio, porque ha venido a ser recinto suyo, permanezca aquí y que bendiga a todas las personas quienes entren por esas puertas. Empezando por los dueños del lugar, que puedan tener un encuentro, si no lo han tenido todavía, verdadero con Dios, y que Él les bendiga y que les prospere en todas las cosas buenas y que muchas personas puedan continuar siendo bendecidos en este espacio. El Señor a nosotros nos tiene pautado movernos para distintos espacios, para la gloria suya, para seguir bendiciendo muchos lugares. Quizá hubo un tiempo en el cual las personas no estaban llegando aquí. Pues, quién sabe si el Señor quiere que nosotros lleguemos a otros lugares. Pues, sigamos orando. Sigamos orando. Yo sé que las lágrimas, pues, son parte de la expresión de cada uno, ¿verdad? Respecto a los sentimientos que llevamos por dentro en lo que respecta a nuestra experiencia individual y colectiva. Pero debemos mantenernos enfocados en que el propósito de nosotros como iglesia es proclamar la verdad y que la verdad es solamente Cristo Jesús. Pues hablando sobre el propósito, yo le pregunto, ¿cuál será el propósito de esa puerta? Que se pueda entrar y se pueda salir. Amén. Durante el tiempo que estuvimos aquí congregados, por lo general esa puerta permanecía cerrada. Esa, ok. No lo digo yo. Esa no hizo nada más que cerrar para permanecer seguro ahí. Pero uno diría, el propósito de la hermana Lorian de inmediato. Ella lo dice, ¿verdad? Porque es una persona pensante, inteligente. Dice, pues el propósito de una puerta, ¿para qué va a ser? Pues la prescripción, ¿verdad? A mí se me ocurre que los propósitos a veces son prescritos, pero en ocasiones son por uso. Hay gente que hay una expresión que se dice, por uso y costumbre, tal cosa. Hay ciertas reglas que no están escritas y uno parte de la premisa que es así. Antes yo acostumbraba a doblar la mano izquierda, aunque la luz estuviera roja. Porque en Puerto Rico, por uso y costumbre, la gente hace eso. Pero la prescripción es que eso no se hace. Yo dejé de hacerlo. Pero les confieso, hubo un tiempo, yo, habiendo leído la ley 22, teniendo licencia por muchísimos años, era parte de uso y costumbre porque eso es lo que se hacía. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay un letrero que muchas veces, no estoy seguro si ustedes lo ven, hay lugares donde uno llega, esos letreros rojos, demarcados,
hexágono, ¿verdad? Demarcado en blanco. Entonces la palabra que está en el medio no es Coca-Cola. Dice pare. Entonces, por uso y costumbre, la gente lo que hace allí no es un pare, es un ceda, si acaso. Hacen, o sea, reducen la velocidad, miran, pero nunca detienen la marcha del vehículo completamente, que es lo que dice la ley. La ley dice, al llegar al lugar, aunque no haya una raya blanca en el lugar donde está el marcador, se supone que usted detenga la marcha completamente, o sea, que el momentum del vehículo sea cero. Esté detenido, mire a ambos lados y luego, cuando usted vea que tiene pasos, pues usted proceda. Pero por uso y costumbre, la gente no lo hace. Aún la gente más educada, hay muchos cristianos también, quizás ustedes en algún momento han pecado de decir, para aquí, ¿qué va a parar si se ve que no miren acá? Y sigue. Pues, dos tipos de propósitos. El prescrito y el que es por uso y costumbre. Esa puerta realmente es necesaria que esté ahí, por la estructura, por cómo ha sido diseñado el edificio, pero nosotros por mucho tiempo la estuvimos utilizando como si fuera otra pared. La otra vitrina. No se abría. Pero sabemos cuál es el propósito que la hermana Gloria nos acaba de decir. ¿A qué voy con esto? El tema que hemos estado considerando, ya hoy sería la quinta semana, es el propósito, o sea, vivir con un propósito. Y nosotros hemos hablado sobre cuál es nuestro propósito. Mi pregunta para usted, no la conteste a viva voz. La pregunta para usted es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y nuevamente, ustedes saben que a veces yo me refiero al catecismo, ¿verdad? Sabemos cuál debe ser la contestación. Pues mi propósito como cristiano es glorificar a Dios. Esa puerta estuvo hecha para abrir y cerrar, pero no abrir y cerrar. ¿Tú estás abriendo y cerrando para Cristo? Esa es la pregunta que yo me formulo. Miro mi vida, yo digo, cuando la gente me mira y me ve, ¿sabe que el propósito de mi vida es glorificar a Jesús, glorificar a Cristo, darle la gloria a Dios? Esa es una pregunta que debemos formular, ¿no? ¿El propósito de mi vida se ve? ¿O hay que escudriñar? ¿O tú tienes que decírselo a la gente? Si hay que decírselo a la gente, pues entonces hay algo que hay que reconsiderar. Hay que reconsiderar cómo voy andando. Pues hemos visto hasta el momento 4 estudios enfocados en vivir con propósito. El primero de ellos era un propósito cuestionado. Y recuerdan que estábamos hablando sobre Salomón allá en Eclesiastés, el capítulo número 3, y él cuestionaba. Y él decía, pues, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace bajo el cielo es algo que hay que repetirlo. Realmente, cuando Dios no está en el asunto, las cosas son vanas. Si yo estoy haciendo las cosas y no estoy tomando en cuenta a Dios, pues, ¿de qué me sirve? Puede que sea bonito, puede que sea incluso considerado por las personas hasta bueno. Usted darle $1 o $2 a una persona para que esa persona coma, eso en esencia es algo bueno. Pero si usted lo hizo para que alguien le tirara una foto y usted colocarlo en las redes sociales, de modo que las personas vean cuán bueno usted es, pues hay que cuestionar dónde es que está la bendición. Usted se llenó, usted fue bendecido en ese momento, pero la bendición real, que es agradarle a Dios, me parece que no estuvo allí. Pues tenemos que cuestionar, ¿verdad?, cuál es nuestro propósito. Y Salomón lo hace muy bien, pero subraya precisamente lo que estábamos nosotros hablando durante ese estudio, que necesitamos involucrar y inmiscuir a Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos. El segundo de los estudios era un propósito abandonado. Esa palabra es grande. Y nuevamente, podemos ir al Salmo 8 y al Salmo 14, que fueron las porciones que nosotros estuvimos considerando en ese estudio, y decir, oye, el salmista, la verdad que estaba bien arrepentido. Qué terrible sentirse así. Pero nuevamente hay que atraerlo a nosotros. Hay que digerir la palabra de Dios
y apropiarnos de ella y que esta nos nutra. Y mientras lo hacemos, debemos nosotros cuestionar cómo aplicar esto a mi vida. ¿En qué momento he abandonado yo el propósito? Y si somos sinceros, yo creo que todos nosotros vamos a reconocer que en algún momento hemos abandonado y a veces de manera intermitente, ¿verdad? Cumplimos con el propósito y hay veces como que de momento como que lo abandonamos, como que nos vamos por la tangente. No hacemos lo que Dios manda. Y en ese momento, el propósito para el cual Dios nos ha llamado, nosotros lo hemos abandonado. Pero no todo se queda así. Cuando uno abandona algo, uno tiene dos opciones. O quizás más de dos, pero las dos más importantes es o usted se queda así, o usted toma una decisión de revertir el mal que ha hecho. Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Si nosotros hemos abandonado su propósito, y eso es lo que estuvimos viendo en el tercer estudio, vimos un propósito restaurado. Ahí considerábamos la predicación de Pedro. Poderoso. El Señor quiere que todos nosotros estemos restaurados respecto al propósito para el cual Él nos ha llamado. Nos llamó para glorificarle a Él. Si nosotros reconocemos que en un momento hemos dejado de hacerlo, pues es necesario, es pertinente, es importante, se nos juega la vida. Nos jugamos la vida en asegurarnos de que volvemos al camino para el cual el Señor nos ha llamado. Él quiere restaurarnos. Nosotros no nos restauramos a nosotros mismos, pero el Señor, desde el momento que nosotros recibimos a su Hijo, Él se instala de manera permanente en nosotros. Y esto es bien importante, hermano. Bien importante que nosotros no tomemos en poco al Espíritu Santo. Ese es el que nos capacita. Ese es el que nos restaura. Mientras yo guiaba a Isabela para acá, uno va por allá ahora sí. Yo le decía a Alicia, que hay muchos parchos aquí. Y se me ocurre que en mi vida también hay un montón de parchos. Un montón de parchos. Me paso la mano por mi espíritu y de momento ustedes se sienten como él. Y así andamos. El Señor nos ha emparchado con el propósito de posteriormente glorificarnos. Ya no estaremos emparchados. Esos parchos son los parchos de la justificación. El Señor nos perdonó. Él nos justificó. Y a medida que nos va poniendo esos parchitos, nos va santificando. Nos justificó, nos santifica, pero entonces Él quiere glorificarnos. Y eso sucederá cuando estemos permanentemente en su presencia. Pues andamos nosotros peor que la carretera número 2. Un montón de parchos, pero reciba esos parchos, porque esos parchos son los parchos de la restauración en Cristo Jesús. La semana pasada fuimos a Gálatas y estábamos hablando sobre un propósito que vivido. ¿Vivimos el propósito del Señor? Esto es necesario, ¿verdad? Este es el contexto, porque hoy consideramos el capítulo número 6 de Gálatas, mientras hablamos sobre un propósito expresado. Pues cuando hablábamos sobre un propósito vivido, veíamos la dualidad del ser humano, que no deja de ser parte de la dualidad del cristiano. Hablábamos de una dicotomía, ¿verdad? Hablábamos que hay ciertas cosas que ciertamente sí son binarias, suceden de ceros y unos. En nuestra vida como cristianos tenemos esta lucha constante entre ¿qué dos cosas? Amén. ¿Y la carne qué representa? Pecado, deseo independiente de Dios. Amén. Ustedes desean el pecado, todo lo que nos controlaba antes de venir al Señor. La vida vieja. La vida vieja. ¿Y el Espíritu? Dios mismo. Morando en nosotros, ¿verdad? Poniéndonos los parchos. Arreglando lo que no servía. Ese es el contexto. Ahora, Pablo exhorta a la iglesia a no darle lugar a la carne. No darle lugar a nuestras pasiones. No darle lugar a nuestra humanidad.
a la sensualidad, ¿verdad? El pastor explicaba recientemente que cuando hablamos de sensualidad esa palabra se ha tergiversado y ya la palabra sensualidad no necesariamente significa lo que era en esencia. Sensualidad es todo aquello que se refiere a los sentidos. Y nosotros conocemos por lo menos 5 sentidos que tenemos, ¿verdad? El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. La gente habla sobre un 6º sentido, pero eso es cuestionable. Pero esos 5 sentidos físicos, por lo menos, son aquellos que utilizamos para observar la realidad, el mundo. Y a veces nos deleitamos en ellos, ¿y por qué no? Dios ha creado el mundo para que nosotros nos deleitemos en su creación. Y si utilizamos los sentidos para nosotros percibir que Dios es, entonces los sentidos estamos utilizándolos para darle la gloria a Él. Pero muchas veces no los utilizamos para eso. Cuando no los utilizamos para eso, para darle la gloria a Dios, pues entonces ¿a qué le estamos dando la gloria? A los sentidos mismos. Y el problema es que esto es adictivo. Dios nos ha creado como seres tan y tan complejos, ¿verdad? Y los científicos hablan sobre ciertas hormonas, ¿verdad? La dopamina es una de las cosas que habla. Usted cuando consume ciertos alimentos que tienen ciertas sustancias o hace ciertas actividades, usted pues siente cierto placer. Y realmente el efecto es por aquella hormona que secreta en una parte de su cuerpo y entonces le causa una sensación agradable. Pues eso es adictivo, usted quiere más de eso. Personas que a veces mirando el dichoso celular, usted ve, cuando le dicen, me gusta lo que dijiste, la persona se siente bien. Déjame ver cuántas personas le dieron like. Ay, a mí no me pusieron un corazoncito, me puso así. Entonces toda esa... Yo no entendía eso, ¿verdad? A veces los jóvenes, con los cuales yo trabajo constantemente, decían, no, es que esto no es lo mismo que esto. Y decían, sí. Esto realmente no es gran cosa, es como que se dan cuenta que para el tiempo mío esto era thumbs up, chévere, qué bien. En este tiempo no es suficiente, en este tiempo es un corazoncito. O ya lo consideran impersonal cuando ponen un icono de eso. Ahora escribir J es más que solamente poner un icono o escribir qué sé yo, L o L. Han ido pervirtiendo. ¿A qué voy con esto? Hay ciertas cosas que son adictivas. La carne busca satisfacer esos deleites. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, tendemos hacia el pecado. Y Dios nos advierte a través de estos varones a quienes Él escogió para que hablaran su palabra, nos dice, ¿sabes qué? Eso no es. Lo que sí es todo aquello que te permite tener paz conmigo. Dios quiere que estemos en paz con Él. Y nosotros nos damos cuenta, hermano. Hemos hablado anteriormente que dado que toda la humanidad ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, algunas personas, ¿verdad? Usted diría, cuestionable, pero la palabra me lo dice. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que todos merecen de nuestra parte que nosotros seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros beneficiarios de la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros no vamos a pagar con esa misma moneda? ¿O vamos a ser como aquel siervo que fue perdonado, quien se le perdonó la tremenda deuda, entonces aprisionó o fue un juez terrible de aquel que le debía a él? Y muchas veces eso no sucede, hermano. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios demanda de parte nuestra. Pues hasta allí estuvimos viendo nosotros esos estudios en Vivir con un Propósito hasta el domingo pasado. Hoy vamos a estar considerando la quinta sesión, la penúltima sesión en este tema, el cual lleva por título Un propósito expresado. Hay gente que se expresa bien y hay gente que no se expresa tan bien. ¿Cómo usted definiría lo que es eso? Hermano Millo, ¿qué significa expresarse bien? Hacerse sentir. Correcto, hacerse
hacerse sentir. ¿Alguien más? Karina, ¿qué es expresarse para ti? Demostrar algo, un sentimiento. Rosana. Describir el pensamiento. Describir el pensamiento. ¿Amén? ¿De qué manera uno se expresa? Manaduría, una manera en la cual usted se expresa. Pues hablando. Hablando, dice ella, ¿eh? Hablando. Pero con gestos también. Con gestos también, sí, seguro. Sí. Yo tengo un nieto que eso te lo mira y te le dice cualquier cosa y de momento, si él le resulta curioso, como que no lo entiendo, porque está raro así. Con eso se lo dijo todo. No tuvo que decir una sola palabra. Dicen que los puertorriqueños hablamos con las manos. Sí. Hay algo en mi suegra. O de momento empieza. Yo sé que ya está algo que la puso incómoda o está nerviosa. En ese momento está en la oficina del médico y no quiere decir nada. ¿Verdad? Y así no sucede. Hay particularidades. Hoy es domingo, podemos decir idiosincrasias, ¿verdad? Cosas que son bien específicas al individuo que utilizamos para expresarnos. Hablamos, comunicamos ideas a través de el idioma o el lenguaje corpóreo, es lo que lo llaman, body language, como decimos en castellano, pero hay otras maneras de expresarse. Mi hermano Héctor, y lo utilizo de ejemplo muchas veces, a veces comparte con nosotros la obra que Dios le ha permitido como un don, ¿verdad? Eso es expresión. Dicen expresión artística, pero es una expresión gráfica. Hay ciertas cosas que de otra manera no se pudieran necesariamente comunicar de la misma, igual, o tan claramente. Dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Usted plasma una imagen, le dice algo a alguien y le dice, un momentito, le tira una foto. Y dice, de esto cristiano, era eso. ¿Verdad? Porque de momento usted no sabe cómo se llama. En Puerto Rico pues tenemos muchas palabras para las cosas que no sabemos cómo se llaman. El simiñoco, el fotuto, el desto, el cosiaco, la coclaina, ¿verdad? El bistoque, el aparato. Pues entonces todas esas palabras, es decir, el simiñoco de la coclaina ese, no sabe cómo se llama. De esto, ya sé de qué me estás hablando. ¿Cómo era? Yo no sabía una palabra, la palabra cáncamo. Ahora con un cáncamo, usted va a las congas, los aparatos, los simiñocos, los textos que sujetan el cuero, ¿verdad? Y le dan tensión para poder afinarlo, eso se llaman cáncamos. Esa palabra yo la aprendí del pastor. Los cáncamos. Pues las palabras nos ayudan a comunicar ciertas cosas. Sin embargo, hay maneras de expresarnos que no necesariamente tienen que ver con las palabras. Y la mayor parte de las cosas que nosotros expresamos, no las expresamos con palabras, me atrevería a decir yo. Yo le miro y de pronto quizá usted está comunicando algo que usted ni siquiera se da cuenta. Yo les he hablado sobre esto, ¿verdad? Hay personas quienes a veces me dicen que yo tengo cara dura. Como yo trabajo con gente, a veces yo escucho los comentarios de parte de otros, de terceros, que se me acercan y me dicen, oye James, se me acercaron estos estudiantes y me dicen que le tienen miedo. Miedo, yo soy el profesor más pro estudiante que existe en toda la universidad. Dicen, pero yo no sé, entonces a veces yo me doy cuenta que a veces yo ando tan sumido, ¿verdad? En pensamiento, organizando mis pensamientos, ¿verdad? Como uno tiene tanto tiempo, pues el tiempo que uno pasa caminando por los pasillos, pues uno está pensando en otra cosa. Pues yo a veces, en serio y en broma, yo digo, tengo que practicar sonreír. Y me miro en el espejo. Pues voy por el pasillo y a veces voy pensando, pero entonces me aseguro de que si hay alguien haciendo contacto visual, buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? How are you? Good morning. What's up today? Y entro al salón y les saludo. Entonces, pero el día que no lo hago, de pronto ellos se quedan como que me están esperando otra cosa. Pues expresamos mucho de distintas maneras. Nuestro propósito. Llegamos al punto. Nuestro propósito sabemos cuál es. En Cristo sabemos cuál es nuestro propósito.
La pregunta que debo formular, y no la vamos a contestar ahora mismo, según vayamos sobre el estudio, nos vamos a preguntar, o vamos a pretender contestar, según la palabra, ¿cómo nosotros expresamos nuestro propósito? ¿Cómo expresamos nuestro propósito? Es más, podemos ir a la pregunta desde ahora. Yo dije que no lo íbamos a hacer, pero vamos a hacerlo. ¿Cómo expresamos nuestro propósito en Cristo partiendo de la premisa, la cual es cierta, que nosotros vivimos para glorificar a Dios? ¿Cómo nosotros expresamos eso como cristianos? ¿Quién me puede decir o quién me quiere decir? Hermana Rosana. Pues aquí, como dice aquí, como es verdad, el servicio al Señor y el servicio a los demás con amor. Amén. ¿Y el amor? ¿Cómo yo lo expreso? Porque cada pregunta, ¿verdad?, nos lleva a otra pregunta. La hermana Rosana me dice algo que es muy cierto, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Yo no es solamente servir, es servir a los demás. ¿Cómo yo expreso eso? Amor. Con acciones. Haciéndolo. Ajá. Se dice también porque es bonito decirle a una persona que no la ama, pero también tiene que haber acción. Exacto. Enseñando los dientes. Mostrando los dientes. Sí. Que la gente sepa que uno no es mellado. Sí. ¿Verdad? Pero una cosa enseña los dientes y otra cosa enseña los dientes. Porque mire, en ambas ocasiones te enseñé los dientes. ¿Verdad? Pero sí, lo que dice mi hermano Millo es pues, sonriendo, ser agradable, ¿verdad? Ser cordial. ¿Está de acuerdo, hermana Lucy? Sí. Hermana Lucy no me está sonriendo. Está ensimismada lo que pasa. Sí, ok, está bien. Pues nosotros, es broma, hermano. Nosotros comunicamos amor. Ahora, para poder comunicar amor, ¿qué tiene que haber? La pregunta tan y tan sencilla, ¿verdad? Usted dice, una pregunta capciosa. Tenemos que tener amor. Tiene que haber amor. Si usted no tiene amor, usted no lo puede comunicar. Y la fuente del amor es Dios mismo. La palabra, no, fíjese cómo la palabra, ninguna de estas cosas que estoy hablando yo las planifiqué hablar, pero es la palabra misma, hermano. La palabra nos lleva a hablar con cordura cuando queremos que el Espíritu Santo nos enseñe. La palabra misma, ¿verdad? Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea lo que hemos aprendido de la palabra. Y un versículo que nosotros citamos mucho es que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pues es la palabra la que nos instruye, porque la palabra fue proferida por Dios mismo. La palabra es Cristo. Él nos dice, yo soy el Logos. Yo soy el verbo, yo soy la palabra. Él es la palabra encarnada. Pues la palabra se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros la vivimos. Y dado que Dios es amor, nosotros comunicamos lo que Él es con nuestras vidas. El momento que nosotros no estamos haciendo eso, somos una puerta cerrada permanentemente. No estamos cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Es bien importante esto, ¿verdad? La semana que viene estaremos considerando el último estudio, pero en este tema, pero esa asignación se la daré al final del estudio de hoy. Cumplimos nuestro propósito mientras servimos a los demás con amor, como dice mi hermana Rosana. O sea que no solamente servir, porque cuando no servimos con amor, no estamos sirviendo, ¿verdad? No vivimos para servir, sino que vivimos para servir. Que veíamos la semana pasada. Cuando se sirve a otros bajo el poder del Espíritu Santo, experimentamos el gozo porque servimos a Dios, y eso es lo que refería mi hermano Héctor a Lorian durante el devocional. El Señor nos ha llamado con un propósito bien particular. Quisiera que ustedes vieran la imagen que he plasmado aquí, pero luego quizás cuando bajen el estudio pues van a poder ver las imágenes. Y aquí hay unas manos sujetando a otras manos. Parece que es algo muy gráfico respecto a lo que es el servicio, ¿verdad? Ese apoyo que nos damos unos a otros. En este tiempo, yo no sé qué ha sido, ¿verdad? Mi esposa y a mí nos han dado ciertas dolencias físicas, pero paralelas. Un tiempo que nos dolían los brazos, pero a los dos al mismo tiempo. Ay, tengo este dolor en este brazo. En los codos, también.
bien. Y de momento se nos quitó a los dos. Y ella me dice, ay, pero ahora me duele la rodilla izquierda. Y yo, pero a mí me duele la derecha. Para caminar, ahí entonces a veces ella eso ya lo heredó de su mamá. De momento ella se baja a buscar algo en la nevera y en la parte de abajo y se tiene que arrodillar. Se arrodilla, entonces de momento yo escucho y riéndose. Y yo, y cuando llego allá, ¿qué te pasa? Es que no me puedo parar. Muerta de la risa, pero que no se puede parar porque le dolía tanto la rodilla que no podía parar de reírse. Y pues gloria a Dios que por lo menos es la reacción. Así que a veces cuando se ríe, pues yo me preocupo. Pues el apoyo que nos damos nosotros. Gracias al Señor que yo puedo estar allí y yo me bajo un poquito, no me bajo tanto para que entonces no vaya a ser que los dos nos quedemos abajo. Pues la apoyo a ella para ponerse de pie y muchas veces es ella la que me ayuda a mí a ponerme de pie en espíritu, en holgura. Para eso estamos, hermano. Pues estoy hablando de la unión en lo que es el matrimonio, pero qué hermoso que aparte del matrimonio, que es sagrado, también nos tenemos los unos a los otros en Cristo Jesús. Aquí en este lugar y para donde el Señor nos lleve después de aquí. Importante que continuemos cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos ha llamado y nos apoyemos y nos sirvamos los unos a los otros en el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando cumplimos con ese propósito, pues los beneficios, dice el material didáctico, son eternos. Dios nos bendice por siempre. Pero tenemos que recordar que no es la ley del embudo, como decimos en Puerto Rico. O sea, no es todo para acá y nada para allá. Al contrario, el Señor quiere que nosotros nos reduzcamos al punto de que nadie nos vea, que solamente vean a Cristo. No es que nadie vea nuestra obra, pero que nuestra obra no venga a ser nuestra obra. Que la gente cuando vea a mi pastor no vea a Tito Ortega, que la gente vea a Jesucristo. Y que la palabra que profiera sea una palabra de bendición y que la obra que se vea sea una intachable, que no haya nada que decir respecto a ninguno de nosotros que no sea algo que sea de bendición para aquellos quienes lo profieran. Y si alguien dijera algo que no agradara a nuestro Dios, pues que sea mentira. Que sea mentira. Y vamos a cumplir con nuestro propósito siempre. Pues vamos a ver 10 versículos en el capítulo 6 de Gálatas. Ya sabemos que el contexto, venimos de estudiar el capítulo número 5, donde hablaba no obren en la carne, porque el producto de la carne, la obra de la carne es esto, y dice, donde ustedes, muchas de las cuales cosas ustedes hacían antes, y es una lista feísima. Pero dice, más bien, produzcan fruto en el espíritu. El fruto espiritual. El fruto espiritual es todo y hace una lista que hemos dicho, no es una lista completa de lo que representa fruto del espíritu, pero cosas como esas, cosas similares, que se asemejan, son el fruto. Y todas esas cosas son cosas, atributos de Dios mismo. Cosas buenas, si pudiéramos decirlo de esa manera. Pues, entonces continúa Pablo hablando en el capítulo número 6. Aquí comienza hablando sobre la manera que debemos nosotros proceder cuando vemos que hay alguien dentro de la iglesia que no se está comportando de la manera que es requerido, de la manera que demanda Dios. Dios, y esta pregunta, ¿verdad? Si yo formulo la pregunta, ¿qué espera que Dios de nosotros? ¿Qué espera de nuestro comportamiento? A ver, ¿qué parte del comportamiento nuestro que espera Dios? Gentileza. Gentileza. ¿Pastor? Diligencia. ¿Verdad? Y esto es una pregunta, ya se la formulo, usted dice, ya viene con las preguntas fáciles. Pero es que así debe ser, ¿verdad? Si la contestación a la pregunta es fácil, entonces no tenemos excusa. Pero ¿y cuántas veces incumplimos que cualquiera dice, pero qué bruto? Se supone que él sepa que no haga eso. Yo le digo a cualquier muchacho,
Esta cosa, ¿verdad? Obviamente después que aprenden ciertas cosas, esto que está aquí en este pote, que tiene una carabela y con dos huesos así, se supone que tú te lo tomes. Hay unos que no van a saber, ¿verdad? Pero otros lo más seguro sí. Porque estos son iconos que son universales y pueden decir peligro, dañino, poison, veneno. Saben que no deben consumirlo. Y cuando dicen, mira que se lo va a tomar, no se lo debe tomar, malo. ¿Verdad? Cuando ven a alguien de cierta manera con cierto aspecto que se acerca a ellos saben que no deben acercarse a esa persona porque no lo conocen, porque es un extraño, etc. En el caso nuestro, las contestaciones a cómo debemos comportarnos y qué es lo que demanda Dios de nosotros, la contestación a veces es tan y tan fácil, lo cual nos demuestra, dado que yo sé que no somos brutos, no lo somos. Yo le decía a un muchacho hace mucho tiempo, yo decía, para ser tan inteligente, haces un papel de ignorante, muy bien. Pero eso nos regresa, ¿verdad? A veces nosotros nos comportamos de cierta manera y viene el Espíritu Santo y dice, ¿te acuerdas aquella vez que tú le dijiste eso a aquel muchacho? Aplícatelo. Y así sucede. Vamos a la palabra. Pues Pablo está diciendo, mira, esto es algo que deben tomar en cuenta. Si ustedes hallan a alguien haciendo algo que no conviene dentro de la iglesia. Pues vamos a ir a los primeros 5 versículos en Gálatas 6. Le voy a pedir a alguien que quiera leerlo bien fuerte desde su silla. Hermano Héctor, quisiera leer esa porción. Bien fuerte, hermano Héctor. Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad vosotros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Bendito sea Dios. Es una palabra que sobresale. Hay varias que sobresalen, ¿verdad? Pero entre la primera porción que lee mi hermano, la palabra mansedumbre me parece que es bien importante. Mansedumbre. Y obviamente, la palabra espiritual es central, porque estuvimos discutiendo del capítulo número 5, me parece que por eso es que es tan importante contextualizar lo que estamos estudiando en esta porción respecto al capítulo número 5, porque ahí Pablo le dice, están estas dos facetas que pudieran coexistir en nuestra vida, tenemos que asegurarnos de que una de ellas ceda, deje de ser, cese, debo decir, deje de ser, porque Dios nos ha justificado y dijimos, vamos en la santificación. En la santificación dejamos de hacer aquellas cosas que no son espirituales. Todo lo que es carnal pues, va quedando atrás. Entonces dice, aquellos de ustedes cuando ven que hay un hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. La palabra que utiliza Pablo ahí para falta, como pudiera traducirse también desliz. Es un resbalón, más bien. No es que necesariamente pecó porque esa es su naturaleza. O sea, nuestra naturaleza nos lleva a pecar porque hemos hablado de que hay sensualidad en nosotros dado que somos humanos. Sin embargo, hay cosas que hacemos que pudieran ser por múltiples razones. Desde acá afuera nosotros no lo sabemos. Sin embargo, hay personas que tal vez no son las más apropiadas o las más accesibles en el momento que hay alguien pasando por una dificultad. No es la persona que usted pensaría, no estoy diciendo que piensen en personas particulares, estoy hablando en general, en la iglesia cristiana que es tan y tan amplia. Personas quienes no son las personas en las cuales uno pensaría necesariamente como para uno ir a llorar en su hombro. Hay personas quienes, y a veces yo trabajo con jóvenes, mucho,
todo el tiempo he trabajado con jóvenes por los últimos 30 y tantos años. Y yo escucho mucho lo que hablan. Hay instancias, hay tantas situaciones en distintos hogares. A veces uno piensa que la situación del hogar de uno es lo que es constante, ¿verdad? La constante en todos los hogares. Pero uno escucha todo lo que hablan y uno dice, yo no me imaginaría, o sea, la persona promedio no imaginaría que hay niños jóvenes que viven en esta situación, que sus padres no les hacen caso, que no hay comunicación entre las personas en la casa, entre las familias. O sea, la disfuncionalidad es más normal que lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, la norma es la disfuncionalidad. Sí. Pero todos nosotros sabemos la razón. Porque la gente no teme a Dios. Si la gente se volviera a Dios, entonces el mundo sería mejor. Sin embargo, ese es el detalle, Dios lo sabe. Pues nos llama a nosotros que empecemos desde la casa. Cuando usted atraviesa una situación adversa, usted quiere tener a alguien en quien usted pueda confiar, alguien que le aconseje. ¿Verdad? Y decimos en la iglesia, pues decimos que el pastor está, pero estamos todos los demás para apoyarnos los unos a los otros. Y el pastor no va a estar disponible todo el tiempo, y tampoco es bíblico que sea el pastor el que resuelva todos los asuntos. Mira ya Moisés y su suegro, que le dijo, no pretendas tú ser el juez de todas las situaciones, tú delega, porque si tú no delegas, te vas a consumir. Sucede también con el pastor de la iglesia y de todas las congregaciones. Pues estamos puestos todos los demás para que la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, con la cual nos capacita, podamos ayudarnos. Ahora, tenemos que nosotros ser esa herramienta, ese instrumento. Tenemos que hacernos accesibles a los demás. Hay que enseñar los dientes, como dice mi hermano Millo. Hay que estar dispuestos, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás no nos damos cuenta, tenemos que practicar más, sonreír, mirarnos en el espejo. ¿Verdad? Pero no solamente sonreír, estoy siendo sincero cuando yo hablo con las personas. Ayer despedí a Ámbar, que estaba visitándonos en casa. Cuando salgo a la calle, está el vecino, más arriba, el vecino inmediato nuestro, en la calle, que es algo bastante común. Y yo lo saludo. Entonces lo escucho, está escuchando música en un radiecito. Yo digo, ¿cómo estás? ¿Qué estás celebrando? Y él dice, a mi papá. Yo digo, pues yo más o menos como que entendí el entrelínea. Yo dije, eso puede ser algo bueno o quizás algo no tan bueno. Entonces le digo, sí, ¿cómo así? Dice, se murió el martes pasado. Yo digo, oye, ¿cuánto lo siento? Entonces estoy despidiendo a Ámbar y a David, ellos se van, y entonces él se acerca. Empiezo a hablar con él. En ese momento yo le di gracias a Dios, porque yo presumí que él me veía a mí lo suficientemente accesible como para poder hablarme sobre la situación que le estaba atravesando. Y yo digo, oye Luis, ¿cuánto lo siento? Era algo que te esperaba. Y mientras estoy hablando con él, orándole al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que me permita hacerle bendición para él en ese momento. Y él empezó a hablar y yo me quedé callado y lo dejé que se desahogara y hablaba. Entonces su voz entrecortada porque sabía que estaba atravesando algo de dolor. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Algo bien importante es que tú y tu familia, yo sé que ustedes han estado, no sé si se están congregando, pero sé que en tiempos recientes tú me has estado hablando sobre el acercamiento que ustedes han tenido con Jesús. Eso es bien importante. Y eso es lo que te va a ayudar a sobrellevar este dolor. Solamente Jesús en nuestro corazón nos ayuda a poder lidiar con todas las situaciones. Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Y pues eso es una transformación, ¿verdad?, que el Señor me permite ver a través de un tiempo, ¿verdad?, porque yo ya había testificado sobre otras situaciones que se habían suscitado hace años, ¿verdad?, cuando ellos llegaron. A lo que voy con esto es que es el Señor el que nos permite a nosotros ser accesibles. Pues solamente si somos accesibles a nosotros como iglesia, podemos entonces nosotros lidiar con situaciones fuera de la iglesia.
Y todo es bastante básico, ¿verdad? La palabra dice, ¿a quién tú vas a colocar como líderes en la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el pastor de la iglesia? Pues tiene que ser un varón, que tenga una sola esposa, que no sea dado al vino, que sea un intachable, que no haya nada malo que decir respecto a él, que tenga su hogar en sujeción, a sus hijos en sujeción. Porque imagínense, si hay un varón que no puede siquiera dirigir su propio hogar, ¿cómo va a dirigir la iglesia? Y yo creo que eso se va expandiendo. Si nosotros no podemos corregir las situaciones dentro de nuestra propia casa, de esta, ¿qué se puede esperar de nosotros allá afuera? Y el Señor nos está mandando para allá afuera ahora. Nos está mandando para allá afuera. Yo no sé si ustedes lo ven, pero para allá afuera no es que tenemos que estar en la calle. Es que, pues, ahora iremos nomádicos, ¿verdad? Pero con casa. Cada hogar en el cual nos congreguemos será nuestra carpa en el desierto, en este desierto. Pues es necesario que nosotros sepamos qué es lo que espera el Señor de parte nuestra. Si hay un hermano que ha cometido un resbalón, pues hay que nosotros, quienes somos espirituales, estamos andando conforme a lo que el Señor demanda de nosotros, debemos acercarnos a esa persona para restaurarle. Pero hay una forma de hacerlo. No es señalándole dedos, no es a regañadiente, es con mansedumbre. Si no hay amor, no puede haber mansedumbre. Yo voy a referir una porción que se me ocurre. Yo pienso en esto, ¿verdad? Cuando pienso en ese pasaje. Allá en Juan 8 se nos habla sobre una historia que es conocida para todos nosotros. En muchas Biblias aparece como un título, la mujer adúltera. ¿Saben que los fariseos querían buscar la manera a todo modo? Juan 8. Querían buscar de todos modos atrapar a Jesús y hacer que fallara. Pues allí en el capítulo 8 es una de esas instancias. Había una mujer que dicen ellos que había sido capturada en adulterio. Entonces se la traen al Señor y la ponen delante de él. Le dijeron, maestro, la mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Querían ponerlo en una situación difícil, porque si él decía, pues hay que cumplir con eso, la gente iba a decir, pero este no es el que está predicando el amor de Dios, la misericordia, el perdón. Pero si decía, pues no puede, ellos iban a decir, ven, va en contra de la ley. Pues dice la palabra, él comenzó a escribir allí en el piso. No sabemos qué fue lo que escribe, en la arena. No tenía una libretita, no tenía para mandar texto. Estaba escribiendo ahí. Y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí me dice algo bien importante, hermano. Y ustedes saben el resto de la historia, todos ellos se fueron. Y le dice a la mujer, aquellos quienes te acusaban, ¿cuántos quedan de ellos? ¿Quiénes están? Y dice, todos han ido. Y dice, pues, también vete tú, pero no peques más. Sabemos que esto era encerrona, ¿verdad? Porque si la atraparon a ella en el acto de adulterio, uno no adultera solo. ¿Dónde estaba el varón que adulteró con ella? O sea, no sabemos exactamente lo que sucedió allí. No ponemos en duda que pudo haber sucedido, pero lo importante de esto es la manera que el Señor Jesucristo lidió con la situación. Los puso en evidencia a todos ellos por sus acciones y se fueron. Todos ellos se fueron. Pero Él la corrige a ella, no obstante. No es simplemente que le pasó la mano y dice, aquí no ha pasado nada. Le dice, vete tú también y no peques más. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Nosotros juzgamos, no es que nosotros no juzguemos, ¿verdad? Cuando vamos a Mateo 8, ustedes saben lo que yo pienso respecto a ese pasaje, porque lo hemos citado en muchísimas ocasiones. Es uno de los pasajes más citados por personas inconversas en el mundo. Tal vez la que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así lo dicen, así. Mira, cristiano, no me juzgue. La Biblia dice que no me juzgue.
Pero eso no es lo que dice el Señor. Es un contexto completo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es de esperarse que todos nosotros juzguemos porque tenemos sentido. Y nosotros observamos la realidad del mundo a través de esos sentidos que tenemos. Por lo tanto, debemos hacerlo con prudencia, tomando en cuenta qué somos nosotros. Pues cuando mi hermano Héctor lee, dice, considerándote a ti mismo, es lo que yo estoy leyendo. Es el paralelo con Mateo 7, lo que dice Jesucristo. No sea que tú también seas tentado. Considera tu vida respecto a aquello que tú estás evaluando en la vida del otro. Entonces, dice, ayuda al otro a llevar la carga que tiene. Entonces, hay dos tipos de cargas que menciona aquí. La carga que se menciona en ese versículo inicial no es la misma carga que menciona en el versículo número 5, con el cual termina la sección, que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Dice, pero no está diciendo que le ayude a cargar su carga, y acá está diciendo que lleva su propia carga, que no es la misma palabra. Cuando hablamos de fileo y ágape, ¿verdad? Respecto a amor, pues aquí la carga es aquella situación que requiere un sostén, pero que uno no lo puede hacer por su propia cuenta. Cuando la palabra nos dice que nos soportemos los unos a los otros, ¿ven? En Puerto Rico eso significa una cosa, pero también tiene que ver con el apoyo que el Señor espera que nosotros nos demos los unos a los otros. Y obviamente, y en eso pues a veces hay que soportar actitudes, etc. Pero esta última, que dice su propia carga, es como una mochila que lleva el soldado. Esa mochila la tiene que cargar cada soldado. Yo tengo mi carga, es la carga que me toca a mí. Pero hay otras que el Señor me permite llevar, que podemos llevarla en conjunto. Entonces, para esto hay que utilizar el Espíritu Santo para que nos ayude a identificar dónde es que necesitamos apoyo los unos de los otros. Hay personas quienes pudieran estar atravesando situaciones difíciles. De momento se me acerca un hermano y parecería esto algo jocoso, pero pudiera decir, hermano James, yo tengo adicción al juego y no me da la quincena. Yo cobro el dinero y allá voy para el hipódromo, para qué sé yo, la agencia hípica, a jugar, y llego a casa y lo que pelea con mi esposa, pero reconozco que es un problema que yo tengo. Bien probable que alguien no lo comunique de esa manera. Probable que usted se dé cuenta porque usted pasó por la agencia hípica, eso no existe. Pasa por frente a la agencia hípica y ve a fulano allí. Y usted, porque no pasa más rato, quizás no entra. Y espera en oración y lo llama aparte un día, hermanito, mira, te vi en tal sitio. ¿Qué está pasando? Y ahí el Señor pues te proveerá palabra, pero tiene que prepararse para eso. Pero si tú llegas allí y le dices, oye, qué irresponsable tú eres, esos chavos, en vez de tú estárselo dando a tu familia, que es la realidad. Esa persona quizás usted lo pierde. Y esa persona pues se descarría. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que pudiera ser bien llanito respecto a lo que esta porción pudiera estarnos diciendo. Cada uno somete a prueba su propia obra. No nos podemos jactar de que nosotros somos mejor que el otro porque no estamos cometiendo los errores que el otro comete. Yo estoy mirando el tiempo y yo no sé si fue que nosotros comenzamos bien tarde, pero como que nos hemos entendido bastante. Sí, me dices cuando. Yo no sé cuánto tiempo lleva. Debemos considerar nuestra propia obra. A veces estamos comparando lo que nosotros hacemos versus el otro. Yo sí que soy una persona bien dadivosa, bien cariñosa, no como fulano. Ese sí, hablando de los dientes, ¿verdad? Ese, nadie nunca le ve los dientes. ¿Será que es mellado? Esa persona, yo soy el más que doy abrazo, no estoy diciendo que dejes de dar abrazos, hermano. Soy el más que doy abrazo, o soy el más que tal cosa. Póngale, llena el blanco. El Señor no nos llama a eso, nos llama a que hagamos todo lo que haya que hacer, todo. Pero de gloria al Señor. ¿De qué nos gloriamos? Hermanos, de nada. Nos gloriamos de que Cristo nos utiliza como un instrumento, como lo que somos. Amén. Somos una herramienta en sus manos. Y si el Señor le afinó a usted y le va santificando
para que usted pueda ser útil para la obra de Cristo aquí en la tierra, pues déle la gloria a Él, gloria a Dios. No se jacte de ello, porque entonces sería contraproducente. ¿Verdad? Estamos contradiciéndonos si estamos nosotros diciendo, yo sí, que soy tremendo en tal o cual cosa. De momento como que se nos fue la chaveta, ¿verdad? Como que perdimos algo grande. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y este de gloriarse es que usted tiene que reconocer en las cosas para las cuales usted es buena en la obra del Señor. Pero la gloria nuestra es saber que somos de gloria para el Señor. Esa es la única gloria que hay en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pregunta, duda. ¿Estamos bien? Sí. Voy a ir a acelerar. 6 al 8 de Gálatas 6. Le voy a pedir a hermana Rosana que lo lea, por favor. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Esto es bien importante, ¿verdad? Todos los tiempos. La palabra nos dice que el obrero es digno de su salario y ciertamente es importante tener en alta estima a aquellos quienes nos instruyen en la palabra, ¿verdad? Pero estamos hablando de un contexto también histórico. Contexto histórico, estamos hablando de una iglesia donde no había las facilidades que tenemos nosotros hoy día. La hermana Lorian decía, pues, nos da tristeza irnos de este sitio, ¿verdad? Porque hay ciertas comodidades, etcétera. Pero sabemos que vamos a estar en lugares donde no vamos a estar debajo de un árbol. Y si estuviéramos debajo de un árbol, pues gloria a Dios, porque sabemos a lo que vamos. Pero hay lugares donde la gente se levanta para buscar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y se caminan en caminos de tierra, pedregosos, y van a un sitio donde no tienen aire acondicionado, donde quizás no tienen ni siquiera una carpa, donde quizás no tienen ni baño, ni agua potable, ni electricidad. Porque la luz y el agua son Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos considerar en nuestras vidas. Pues vemos nosotros aquí que se nos habla sobre en un tiempo, un contexto histórico, sobre gente que tal vez estaba padeciendo muchas carencias. Y sabemos que la iglesia ungía como un ecualizador. Ayudaba, y no estoy hablando de socialismo, hermano, ni comunismo, ayudaba a que aquellos quienes necesitaran pudieran tener. La iglesia realiza una obra benéfica, pero esa no es la obra principal. Hay una obra filantrópica que se realiza, hay una obra benéfica que se realiza para suplir las necesidades de aquellos quienes están atravesando dificultades, pero estamos seguros que esa no es la obra principal para la cual ha sido llamada la iglesia. La iglesia de Dios, en Cristo Jesús, ha sido llamada a predicar la palabra, a hablar sobre el reino de Dios. Esa es nuestra obra principal. Que así en el camino Dios nos coloca para poder ser de bendición a otros de otras maneras, pues que así sea. Pero sabemos que esa no es nuestra razón principal. Pues aquí Pablo dice, ustedes tienen varones quienes están puestos sobre ustedes, todos ellos son merecedores de que ustedes los apoyen en sus necesidades, ¿verdad? Pero fíjense, parece haber un cambio abrupto en el tema. Regresa a decir, no se engañen, Dios no lo podemos burlar. Hay personas quienes lo incluyen, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre estas dos personas, esta pareja, quienes tenían una propiedad, una heredad, la cual vendieron, pero entonces se quedaron con una porción. Y aquí pues yo creo que a mí siempre me incomoda hablar sobre dólares y centavos. Y aquí en esta iglesia, fíjense que una de las predicaciones que rara vez escuchamos es, hay que diezmar, hay que ofrendar. Pero todos nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad para con la obra de Dios en lo que respecta a lo material. Esa es nuestra responsabilidad como individuo, ¿verdad? Me parece que eso es importante que lo subrayemos. Ahora, bien importante, esta porción, una de las interpretaciones, es que si estamos nosotros haciendo algo
quien mejor sabe si lo estamos haciendo bien somos nosotros mismos. Por eso Pablo utiliza esta expresión que es casi contradictoria. Dice, no se engañen. ¿Y cómo usted hace eso? ¿Cómo usted puede engañarse a usted mismo? Bueno, hay gente que se lo repite tanto y tanto que llega al punto de que se lo cree. Pero eso se llama hipocresía. Porque cuando nos autojustificamos, lo que estamos haciendo es buscando de qué manera yo puedo decir que algo es bueno cuando sé que realmente no lo es. Pablo subraya precisamente eso. Lo que usted haga, o sea, lo que usted siembre, y esto es una ilustración que todos podemos identificarla, si usted siembra una mata de tomate, no pretenda que salga ahí ají dulce. Digo, si la semilla vino contaminada, mezclada, y usted le tiró la semilla allí, pues puede que salga una matita de ají dulce, pero no fue porque la semilla era de tomate. Si usted tiene una semilla que está certificada, que es de tomate, y es un tipo de tomate en particular, y lo que sabe es un palo de guayaba, usted sabe que hay algo mal ahí. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Así somos nosotros como seres humanos. Capítulo 5, la carne y el espíritu. Si usted alimenta la carne, la obra que va a producir es esa. Si usted alimenta el espíritu, el fruto debe ser el fruto del espíritu. Amén. Amén. Y lo que usted devenga de eso, de esa siembra, es para vida eterna. Los últimos 2 versículos los voy a leer. Versículos 9 y 10. Me puede interrumpir, hermano, parece una predicación, pero no lo es. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esos versículos iniciales? Antes de ir al resumen. Los últimos 2 versículos en Gálatas 6, bueno, la porción que vamos a leer, porque Gálatas sigue por ahí, ¿verdad? 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Voy a detenerme ahí, ¿verdad? Porque eso me parece que hermana Adriana. Disculpa, así que tengo la mente cerrada, porque triste, estoy volviendo al primer versículo, ¿verdad? El 1, que dice que si alguien fuera sorprendido de una falta, que nosotros debemos restaurarle con espíritu mansedumbre, pero qué triste es cuando uno sí quiere restaurar, pero la otra persona no quiere. Correcto. No quiere, no se hace. Hoy en día se da cada vez más. Las personas no quieren hablar, las personas no quieren, todo es por las redes sociales, por el WhatsApp, por el, no, y el tirijale por un mensaje, pero de frente no, y eso es triste, nosotros lo hemos vivido. Amén. Que hemos querido hablar con las personas y que la persona se restaure, ¿verdad? Se arregle el malentendido, lo que sea, pero es triste porque no hay forma de uno poder hacerlo si la otra persona no quiere. Que las personas muchas veces quieren hacerlo según lo hace el mundo. Ajá. Y aquí nosotros, por experiencia, lo sabemos, hemos ido por la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo mismo nos dijo cómo se hace. Mateo 18, sí. Puede buscarlo ahí. Mateo 18, versículo 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y eso funciona en ambas direcciones. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En Mateo 18, versículo 15, el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y este era el método, el modelo judicial en el tiempo de Cristo, pero sigue vigente al día de hoy. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, o sea, que no ha conocido al Señor, y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Pues sí, es bien importante que nosotros sepamos que tenemos que hacer todo lo posible según la palabra para restaurar al hermano. Sin embargo, nosotros no podemos decidir por nadie. Pero, nuevamente, parece que estaríamos hablando en circulación, en círculo. Es necesario que nosotros siempre mantengamos un espíritu manso. ¿Por qué? Por lo que nos dice la palabra, porque el Señor demanda eso de nosotros. Pues,
No dejemos de hacer el bien, hagámoslo siempre. ¿Y qué es lo bueno? Pues todo lo que asemeja a Cristo, o sea, todo lo que nos hace como Él. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, o sea, si no nos rendimos, si no nos quitamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ese todo es absoluto. Se refiere a todas las personas, a nuestro prójimo. Amén. Pero lo que continúa es bien importante y debe subrayarse. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, podemos pensar en la iglesia en general. Nosotros amamos a nuestros hermanos en la iglesia de tal sitio, los de tal sitio, los de tal sitio. Pero nuestra iglesia principal es esta. Este pequeño grupo de personas son las personas quienes conocemos y que podemos constatar que son hijos de Dios. Otros yo puedo decir, pues, son miembros de la iglesia tal. Y no estoy diciendo que vamos a poner tela de juicio, ¿verdad? Las credenciales espirituales, si lo pudiéramos llamar así, de ninguna persona. Pero es bien importante que nosotros sepamos que el Señor dice, sí hay que tener preferencia, ¿por qué no? Usted tiene preferencia por los que viven en su casa con usted primero. Y de ahí en fuera, pues la familia de la fe. Y obviamente está la familia extendida, etc. Pero aquí hay un consejo bien importante, hermano, en lo que respecta a nuestro propósito. El propósito de nosotros es glorificar a Dios. Pues ese propósito se expresa, que es el tema del estudio de esta mañana, se expresa en nuestro amor, en nuestra consideración, en nuestro apoyo y nuestra disposición de cargar el peso que consterna, ¿verdad?, a las personas quienes están con nosotros en la fe. Así se expresa el amor de Cristo, así se expresa nuestro propósito. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? Correcciones, si hubiera alguna. Pillo. La semana que viene vamos a estar considerando el último estudio en este tema, vivir con un propósito, su asignación. Filipenses 1, del 1 al 1:1. Filipenses 1, del 1 al 11. Que hay muchos unos ahí. Del 1 al 11. Ese es el domingo que viene y el título del estudio es Un propósito ejemplificado. Ahí Pablo está escribiendo desde la prisión. Bendito sea el Señor. Si no hay pregunta o duda, le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de esta mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder considerar tu palabra. Gracias por el espacio que tú provees para que nosotros nos reunamos, mi Señor. Mira que este es el último estudio que daremos en este lugar, pensamos nosotros. Tú lo sabes todo, mi Señor. Ayúdanos a tener un corazón paciente. Amén. Llénanos de fe, mi Señor. Llénanos de esperanza. Llénanos de confianza, más bien, mi Señor, en que tu voluntad será hecha. Y tu voluntad es perfecta. Perdónanos, mi Señor, por cualquier cosa que pudiéramos haber dicho, hecho, incluso pensado que a ti no te agradara, Padre amado. Límpianos completamente, de modo que cuando el mundo mire nuestra vida, mire nuestras acciones, escuche nuestras palabras y sepa de nosotros, mi Señor, sepan de ti, de tu amor y del plan eterno perfecto que tú has hecho para la humanidad. Mira los dueños de este lugar, Padre Santo. Bendíceles, mi Señor. Ilumina sus mentes. Permite que puedan prosperar en todas las cosas buenas en este lugar, Padre amado. Permite que sea tu Espíritu, Padre amado, el que influya en sus vidas si no lo ha hecho aún. Y que puedan ellos, como nosotros, conocer de tus bondades y entregar sus vidas completamente a ti. Amén. Controla lo que resta de este servicio, Padre Santo. Mira lo que habrá de predicar nuestro pastor. Gracias por él, mi Señor. Gracias por su familia. Ayúdalo ahora a proclamar la verdad que tú has instalado en su corazón para que sea de bendición en nuestras vidas y de corrección en el lugar que fue, en el tiempo que fuera necesario. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén.
Que Dios les bendiga, hermano.